Semana Santa y dentro de estos misterios de salvación, siempre entra la duda, ¿verdad? Así como que, bueno, Cristo murió por nosotros, ¿qué pasa después de la muerte? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿O a dónde voy después de morir? ¿O qué pasa con mi cuerpo? Entonces, si me he portado mal, ¿qué va a pasar conmigo? Son temas que de alguna manera nos da un poco de pena preguntar o nos hace como pensar un poquito, pero a lo mejor y nunca hemos tenido respuesta. Pero el día de hoy ha iniciado esta masterclass con esta oportunidad de conocer más nuestra fe y agradecemos a todos por estar aquí. Sean todos bienvenidos a esta masterclass con el padre Anthony Nachev, autor de este libro de la fe católica en palabras sencillas. Así que durante la masterclass, si surgen algunas dudas, también tomen nota, lo pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para hacer la pregunta que ustedes desean. Levantan la mano, prenden su micrófono y pueden hacer la pregunta o lo escriben en el chat y nosotros avisamos al expositor, al padre Anthony Nachev, que es el autor de este libro de la fe católica, para que podamos aclarar nuestras dudas y tener esta experiencia de conocer nuestra fe. También agradecemos pues el regalo de tener en medio de nosotros y a través de las pantallas al padre Anthony Nachev, que es autor del libro de la fe católica en palabras sencillas. Queremos presentar un poco más de quién es el padre Anthony Nachev, que es su nombre, es un sacerdote católico que pertenece a la Orden de los Discípulos Misioneros de Jesús, Buen Pastor. Y fíjense que este libro tiene un buen contenido y bastante sencillo para poder acceder a él. El padre tiene un doctorado en teología sagrada que obtuvo en Marianum, en Roma. Bueno, ahí ahorita el padre a lo mejor y nos pueda corregir en la pronunciación, que es italiano. Bien, está bien. Bueno, gracias, padre. Entonces, él obtuvo pues este doctorado en teología. Y ya ven que ahora él vive en Roma, está viviendo él allá, siguiendo preparándose. Y también agradecemos su presencia con nosotros, porque pues para nosotros son las 5 de la tarde, pero para él es la 1 de la mañana. Así que Dios nos regala estos dones, la presencia del Padre con su esfuerzo y nosotros el gozo y el deseo de querer aprender más de nuestra fe en palabras sencillas. Fíjense además que también el padre tuvo el honor de que 4 cardenales en los Estados Unidos respaldaran 3 de sus 5 libros publicados. Entonces, no es su primera obra, sino ya es su 5ª obra, esta, La Fe Católica en palabras sencillas. Además, el padre habla con fluidez 5 idiomas. Si nos están viendo desde Estados Unidos alguien que habla inglés y quiere preguntarle en inglés, el padre les puede contestar en inglés. Habla español, italiano, alemán, francés y árabe. Entonces, el padre es un sacerdote muy bien preparado y otra característica es que nos comparte la doctrina con palabras sencillas. Además, el padre Anthony hace trabajo misionero en muchas diócesis de Europa. De hecho, ahora él vive en Roma y también en el Medio Oriente. Lo que él enseña, lo que él nos comparte y lo que él ha escrito en la fe católica en palabras sencillas son charlas que ofrecen o son escritos que ofrecen una herramienta a los catequistas y podrán decir, bueno, pero yo ¿para qué ocupo el libro? Si soy una persona que quiere conocer más su fe, este libro es para mí. Si soy catequista en mi parroquia, también este libro es para mí. ¿Y por qué es este libro para mí? Porque es en palabras sencillas que podamos comprender y asumir. El padre tiene como objetivo de todos sus estudios, de todo lo que él ha hecho, es evangelizar en palabras sencillas. Y por eso está este libro de la fe católica en palabras sencillas.
Entonces, padre Anthony Nachev, que es el autor de este libro, La Fe Católica en Palabras Sencillas, hoy nos explicará este tema que ya a un principio decíamos. ¿Qué sucede con nosotros después de la muerte? ¿O qué hay más allá de la muerte? Entonces, cedemos los micrófonos al padre Anthony Nachev, autor del libro de La Fe Católica en Palabras Sencillas. También un aviso para las personas que se están conectando y que no lograron llenar su formulario. En el chat les hemos dejado un enlace para el grupo de WhatsApp y poder estar continuamente compartiendo información acerca de la fe católica en palabras sencillas. Padre, le dejamos los micrófonos. Muchas gracias, madre. Por favor, es muy importante cuando hay cuando hay preguntas, se puede inmediatamente preguntar. Es muy importante. Por favor, madre, usted va a ayudarme. Si hay preguntas, inmediatamente puede decirme, tenemos preguntas. Todos nosotros tenemos un misterio muy grande, es el misterio de la muerte. ¿Y qué va a suceder después de la muerte? Y por eso yo, en el capítulo 18, yo hablé del cielo, infierno y purgatorio. Empezamos con el cielo. ¿Qué es el cielo? Muchas personas, porque nosotros somos gente que pensamos en el espacio y en el tiempo, pensamos el cielo como un lugar. El cielo no es un lugar, el cielo no puede ser comprendido con nuestras categorías humanas. El cielo es un estado de ser. Para decir una palabra, que es la palabra de grande Papa Benedicto XVI, el cielo es la naturaleza infinita de Dios compartida por la Virgen María, los ángeles y los santos. Es verdaderamente una categoría que no es creada y por eso no puede ser entendida, comprendida en nuestras mentes, porque es una cosa que totalmente más allá del pensamiento humano. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dijo, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. El cielo no es un lugar, es un estado de ser glorioso. Cuando nosotros decimos que el cielo existe, en este sentido es un lugar, pero es un lugar no en el sentido que es un espacio, es un lugar en el sentido que existe. Por eso nosotros tenemos siempre pensar a las categorías que nosotros no podemos comprender. Por favor, cualquier representación humana del cielo, dijo San Pablo, no es el cielo. Pues este es el primer punto. El segundo punto, el cielo, y por favor, si tienen preguntas, se pueden inmediatamente preguntarme, por favor. El cielo es la naturaleza infinita de Dios y aquellos que entran en el cielo no van a dejar el cielo más. En mi ministerio de 32 años de sacerdote, mucha gente que están muy cercanos
a Jesucristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo, a los santos que tienen la experiencia profunda de la paz de vivir la fe católica, tienen miedo si yo voy a compartir la naturaleza de Dios, el cielo. Es posible que sería yo expulsado del cielo. La respuesta es no. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no hay cambio en Dios. Nosotros humanos cambiamos. Dios no cambia. Nosotros fuimos creados por Dios. Nuestra existencia humana comienza, pero nunca terminará porque Dios nos dio un regalo y este regalo es irrevocable. Y nuestra mente humana, que es muy limitada, piensa siempre en el cambio, pero no es así. En el cielo nosotros podemos leer en toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, por ejemplo, Isaías, el profeta, así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a crear durarán para siempre, así también tu nombre y tu raza permanecerán siempre. Es un ejemplo muy pequeñito. En los evangelios, aquellos que entran en el reino de Dios para compartir su naturaleza y la vida eterna, nunca, nunca van a dejar este cielo. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Cuando nosotros estamos en estas habitaciones, no es posible que vamos a dejarla. No dejar nunca el demonio juega, por favor, en su cabeza que vamos a dejar el cielo. Dígame, madre. Hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta que dice Jesús Pineda desde Chiapas. ¿Existen varios cielos o solo es uno? Existe solamente un cielo. Cuando San Pablo dice que él tenía la experiencia de Dios en el séptimo cielo, ese es un número, el número 7 es la perfección bíblica. No hay cielos diferentes. San Pablo dijo que él experimentó a Jesús resucitado en una experiencia extática que la mente humana no puede pensar. En ese sentido es el séptimo cielo en el sentido de perfección. Hay un solo cielo porque hay un solo Dios, una única y sola naturaleza de Dios en calidad y en número. Hay una sola Virgen María, hay un cielo para todos los santos, un cielo. ¿Está bien? Sí, padre, muchas gracias. Gracias. En el libro del Apocalipsis, una última frase, dice Apocalipsis 21, esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus hijos para siempre. No habrá muerte, ni lamento, ni llanto, nada. Este es el cielo. El tercer o cuarto punto, el cielo es antes del juicio personal, madre, el cielo es la perfección de nuestro ser terrenal. Mucha gente me dice, padre, yo tengo miedo, yo voy a reconocer mi hija, mi hijo, mi madre, mi padre en el cielo o no. ¿Cómo no? El cielo es la perfección de la tierra. Si tú amas a tu hijo en la tierra, tú vas a amar a tu hijo millones de veces más en el cielo. Si tú reconoces a tu hijo, tu hija en la tierra, tú vas a reconocer esos en el cielo. El cielo no es una
descontinuidad de la tierra, el cielo es la perfección de la tierra. Y por eso la Iglesia Católica no está de acuerdo con la filosofía de los chinos que dicen que después de la muerte nuestro ser va a desaparecer y ser unido con el universo. Absolutamente no. Nuestro ser después de la muerte va a ser perfeccionado, va a ser más existente en la plenitud de la existencia, no desaparecer. Por favor, necesitamos en la fe católica ser muy atentos de estas tendencias filosóficas del unirse con el universo, de desaparecer. No, nuestro ser va a recibir toda su perfección. Ahora yo puedo empezar el juicio personal en el momento de la muerte. Hermanos y hermanas, nosotros al momento en el que nosotros dejamos esta tierra, nuestra alma va a ser en la presencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para recibir la recompensa. Es una presencia inmediata al momento de la muerte para recibir la recompensa. La Iglesia Católica no que después de la muerte, nosotros vamos a esperar en un lugar hasta el final del tiempo para recibir nuestra recompensa. Absolutamente no, porque Jesús fue muy claro, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, la palabra de cuando Jesús murió por la cruz, que dijo el ladrón, hoy tú vas a ser conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No. Es muy importante de reconocer que la fe de la Iglesia Católica revelada por Dios a la Iglesia Católica, en la tradición católica, cuando nosotros morimos, al mismo tiempo, nosotros vamos a recibir inmediatamente. Pues bien, murió el pobre, fue llevado, por ejemplo, un otro ejemplo en Lucas, y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles inmediatamente al cielo junto a Abraham. Pero cuando yo muero, decimos con la gracia de Dios, mi alma va a ser con Dios, pero mi cuerpo va a ser en la tierra. Padre, Este cuerpo, dígame, hay dos preguntas. dígame. Carmen Orozco dice, ¿por qué en el credo decimos y de nuevo va a venir a juzgar a vivos y muertos? Y otra pregunta es ¿qué significa el reino de los cielos? Una pregunta, ¿por qué decimos en el credo y de nuevo va a venir a juzgar a vivos y muertos? Y la segunda pregunta, ¿qué significa el reino de los cielos? Esas preguntas son muy inteligentes. Déjame decir una otra cosa y voy a explicar esto. ¿Está bien, madre? Y cuando yo muero, mi alma estará inmediatamente en la presencia de Dios para ser juzgadas. Se puede verme, madre, bien. Madre, se puede Padre, ¿se verme. puede ver bien? Sí, se puede ver bien. Ujú. Ok. Y mi cuerpo estará en la tierra al final del tiempo. Al final del tiempo. No sabemos cuándo va a venir el final del tiempo, por favor. Mucha gente pensaban el año 2000, el año 2002. No. Al final del tiempo que no conocemos, todos los cuerpos
van a resucitar de los muertos. Esta es la segunda venida de Cristo. Los cuerpos van a resucitar y los cuerpos van a ser juntos de nuevo con las almas. Si mi alma está en el cielo, mi cuerpo será un cuerpo glorioso con mi alma en el cielo. Si mi alma está en el purgatorio, mi cuerpo va a ser el purgatorio con mi alma, junto a mi alma. Si y mi alma está en el infierno, ojalá que no, mi cuerpo será unido a mi alma en el infierno. Esta es al final de la historia humana. El Dios que creó la historia humana va a terminar la historia humana y los cuerpos van a reunirse. Ahora, yo voy a responder a la pregunta, ¿por qué nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir de nuevo, la segunda venida, el final de la historia humana? ¿Por qué nosotros no sabemos cuándo va a ser este final de la humana? Cuando Cristo regresa de nuevo en su segunda venida, algunos van a ser muertos, los otros van a ser vivos. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es también, no solamente es en el credo, en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Algunos van a ser muertos, algunos van a ser vivos cuando Cristo regresa. La segunda venida puede ser hoy, mañana, próximo año, no sabemos. ¿Y cuál fue, madre, la segunda pregunta? ¿Qué significa el reino de los cielos? Ok, sí, sí. Ok, déjame tomar un poquito de agua. El reino de Dios es una palabra que es una expresión en la Biblia que significa Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el Rey del universo, que es el único poder infinito en la vida y en la muerte, con todos aquellos que están compartidos. Muy importante esta es la teología de la iglesia hace 2000 años, muy importante de comprender cuando Jesucristo dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes. Eso significa que el reino de Dios ya ya existe en la persona de Jesucristo, pero este reino va a crecer con la muerte de personas. Está en la tierra, está en el cielo. Una parte del reino de Dios está ya, ¿cómo se dice? Cumplida en español. La otra parte está en progreso, en camino. Ya no todavía, ya todavía, no todavía. Ya el reino de Dios existe porque Jesucristo murió, resucitado y nos dio la redención, pero no todavía porque hay muchas personas que viven en la tierra y nosotros que vivimos en la tierra, vivimos en una manera paradoxal. Vivimos en la iglesia es el reino de Dios, pero no todavía. Ya y no todavía. Es el reino porque Cristo ya dio la redención a la iglesia, no todavía porque yo hoy no estoy en el reino de Dios, estoy en la tierra, estoy en camino hasta el reino de Dios. Es una pregunta muy, muy inteligente. Gracias. Gracias, Padre. Y también tenemos otra pregunta. Dice, si una persona se le juzga mal, ¿no irá al cielo o se iría para otro lugar?
O en su caso, ¿a dónde se iría? Si una persona se le juzga mal, ¿no irá al cielo o sí iría para el cielo? O en su caso, ¿a dónde iría? No entiendo. Si una persona que, Se le juzga mal o es mal portada o que no hace el bien. ok, hermanos y hermanas, esto es también una pregunta muy inteligente. Porque la iglesia nunca dice si una persona va al infierno o al purgatorio. No. El juicio es el juicio de Dios exclusivamente. Por favor, nosotros, la iglesia tiene solamente la capacidad, la prerrogativa de juzgar si una acción es un pecado o no es un pecado. ¿Dónde uno va? Esa es la decisión de Dios. Judas Iscariota, que traicionó a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, Hecho 1, capítulo 1, dice en la Biblia que él fue al infierno, ¿no? Te digo, esperan hasta que llegamos al punto de hablar del infierno, ¿ok? ¿Está bien? Sí, padre, muchas gracias. Cuerpo viejo, cuerpo nuevo, muy importante. Muchas personas dicen, si yo soy ciego, cuando yo muero, ¿voy a ser ciego en el cielo? No, el cuerpo nuevo es un cuerpo espiritual glorioso. San Pablo dice, espérate, algunos dirían, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. El cuerpo nuevo es un cuerpo glorioso, hay una continuidad y discontinuidad con el cuerpo viejo. Hay continuidad porque Jesús dijo a los apóstoles después de la resurrección, por favor, miran a mi cuerpo, miran dónde fue y al mismo tiempo hay una discontinuidad porque los apóstoles cuando vieron a Jesús resucitado, tuvieron miedo porque fue un cuerpo espiritual. Por favor, no se preocupen ustedes porque sus cuerpos gloriosos al final del tiempo tendrán una gloria que ustedes no pueden entender de acuerdo de sus acciones. Es muy importante de cumplir en nuestros cuerpos todas las acciones puras cada momento de nuestra vida. El último punto del cielo, si Padre, ustedes, dígame. antes de este último punto, nos pregunta también Patti López, ¿qué pasa con una persona que se quita la vida? Hermanos y hermanas, la Iglesia Católica, de nuevo, nunca confirma que una persona va al infierno porque esa persona quitó su propia vida. La Iglesia dice que quitando su propia vida es un pecado grave y mortal, pero donde va esta persona es la decisión de Dios. Porque nosotros, la Iglesia Católica, enseña también que al momento último, cuando una persona está quitando la vida, la iglesia cree que Dios da una decisión final de creer o no creer y vamos a dejar a Dios que es
misericordioso, infinitamente misericordioso, que creó a la persona humana para darle el cielo. Ustedes necesitan entender eso en su cabeza, por favor. Dios creó a la persona humana para darle la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Este es el plan de Dios. Esta es verdaderamente lo que Dios entendió desde el principio cuando Dios decidió a crear el hombre y la mujer. Es la vida eterna. Por eso vamos a poner en las manos de Dios estas personas que quitaron la vida. Dejamos a su eterna, infinita amor, misericordia, infinito amor, a decidir el destino de estas personas, porque nosotros no queremos el infierno para ninguna. Si usted también con una persona que no te gusta, si usted deseas el infierno o el purgatorio para esta persona, tu voluntad no es la misma de la voluntad de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es la salvación de todo. ¿Ok? Gracias, Padre. Gracias. El último punto, compartiendo el cielo con aquellos que no nos gustan o amamos. Recuerdan, por favor, hermanos, que si tu amor no es perfecto, tú vas al purgatorio. 100%. Pero, espera, time out, espera. Hay una diferencia entre sentidos, sentimientos y voluntad. Aunque si tú en tus sentidos y sentimientos no te sientes capaz de perdonar a otras personas, la cosa más importante no son los sentimientos y sentidos, es la voluntad. Tú en tu voluntad, tú puedes mirar en la cara de Jesucristo y rezar así. Jesucristo, Dios mío, tú sabes que en mis sentidos y sentimientos, ¿por qué esta persona verdaderamente me hizo daño, me hirió todo? Pero en mi voluntad yo deseo la salvación eterna de esta persona al nivel de la salvación, aunque en el nivel de los sentimientos no me siento capaz de perdonarla. ¿Entienden? Sí. Sí, sí, Padre. Y fíjese Bien. que también hay otra pregunta de Bien. Tomasa pregunta, ¿qué pasa si una persona se muere sin haberse confesado? ¿Qué pasa si una persona se muere sin haberse confesado? Ok. Hay personas en la vida que vivieron una vida santa. Por ejemplo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús, San Francisco, San Padre Pío, aunque estas personas no se confesaron 2 minutos antes de su muerte, estas personas van directamente al cielo como santos. Si una persona tiene pecados y muere sin confesarse con sus pecados, esta persona va al purgatorio. Y vamos a esperar a hablar del infierno porque un poquito más complicado el infierno. Dejamos el infierno, pero una persona normal como todos nosotros que muere con sus pecados va al purgatorio, y el purgatorio, esta es la segunda parte, es en una manera, es el cielo. Personas que van al purgatorio van a ir al cielo porque el purgatorio no es como el infierno. Vamos a hablar del infierno después, que cuando uno va al infierno no se puede
salir del infierno, pero el purgatorio, las personas que van al purgatorio van actualmente, eventually van al cielo. El purgatorio no es un lugar donde se hace carne asada con la gente, no. El purgatorio no es personas quemadas por el fuego como normalmente nosotros lo imaginamos. El purgatorio es un lugar, lógicamente, que existe en la Biblia, yo voy a explicarlo. Cuando una persona muere con pecados, porque Dios es la pureza increíble, es la santidad que nosotros no podemos imaginar. Una persona que muere con pecados no puede compartir la infinita naturaleza de Dios, necesita ser purificado, lógicamente, y por la Biblia, como nosotros vamos a explicar. En una palabra, el purgatorio, cuando nosotros somos criados, Dios nos dio un nivel de gloria. Si nosotros morimos antes de llegar a este nivel de gloria, morimos en este nivel para llegar al nivel que Dios nos creó, para llegar a este nivel, y nosotros necesitamos ser purificados para llegar a este punto. El purgatorio es el amor de Dios, un amor infinito que purifica todas nuestras imperfecciones y para llegar al nivel de perfección con la cual o de la que Dios nos creó. Yo voy a Entienden, el purgatorio no es una cosa negativa, es una cosa muy positiva, es un amor de Dios que purifica nuestras imperfecciones. Padre, Sí. hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando una persona es bautizada en la fe católica y se cambia de religión y vuelve, según ellos, a bautizarse en un río o en una alberca? ¿Cuál valdrá más de los dos si fallece? Oh, mi Dios. De nuevo. Dígame, pregúntame de nuevo. Una persona católica deja la fe católica a ser bautizada de nuevo en otra fe y vuelva a la fe católica. No, ya no regresa a la fe católica, sino que muere en la otra denominación. La pregunta es, ¿cuál valdría más? ¿Cuál bautismo valdría más si la persona fallece? Hay un solo bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo con agua. No solamente la Iglesia Católica, hay otras religiones como los protestantes tienen bautismos válidos. Lo importante es que bautizamos los niños en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo con agua, pues, para la validez del bautismo. La cosa, la más importante es con el conocimiento tenemos responsabilidad. Gente que deja en la Iglesia Católica, no es posible que una persona conoce muy bien la Iglesia Católica y la fe católica y deja la Iglesia Católica. No existe. No es posible porque si yo conozco un doctor, un médico que va a hacer una operación para sanarme de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cancro? Cáncer. ¿Cómo se dice? Cancro. Y yo no puedo decir a este médico, a este doctor, no quiero la operación. No es posible. Gente que conocen verdaderamente la fe católica no dejan la fe católica. Aquellos que dejan la fe católica la dejan porque
no la conocen. Creen que la conocen, pero no la conocen. No es posible. ¿Ok? No es posible. Y queda en el conocimiento de Dios, en su sabiduría, cómo tratar a estas personas que en una manera ignorante dejaron la fe católica. Pero el bautismo es el bautismo. Y de nuevo vamos a rezar a Dios, a tratar todos aquellos que dejan la fe así con mucha misericordia. ¿Ok? Y padre, hay otra pregunta. Ujú. ¿Qué pasa con las personas que son cremadas o incineradas? No, no, no. La Iglesia Católica permite hoy estos, no hay problema. ¿Por qué? Porque como yo dije, el nuevo cuerpo espiritual glorioso no depende si he quemado o he dejado en la tierra a volver a ser polvo. No importa estas cosas, porque el cuerpo nuevo en las resurrecciones de los muertos va a ser un cuerpo glorioso. El cuerpo quemado, el cuerpo que murió en la tierra sin ser quemado, este cuerpo va a ser la semilla del cuerpo nuevo. No hay diferencia, por favor. Por eso la Iglesia Católica permitió a los cuerpos de ser quemados, ¿ok? Muchas gracias, padre. Creo que no hay preguntas. Continuamos. Ok, purgatorio en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ustedes leer la segundo libro del Macabeos, es muy importante para la existencia del purgatorio. Yo voy a concentrarme en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Marco. Si tu mano te está haciendo caer, córtela. Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos en la Gehenna al fuego que no se apaga. Pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, pues todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. ¿Qué significa todo eso, hermanos y hermanas? Porque están hablando de todos serán salados con fuego. Estas personas que son saladas con fuegos, estas personas no están en el infierno. ¿Saben por qué? Porque dice, el sal es muy bien. Eso significa que personas que tienen problemas las unas con las otras, estas personas serán saladas con fuego en el sentido que estas personas necesitan una purificación para que tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Esta es la Biblia, no soy. Marco capítulo 9. Por eso, estas personas no están en el infierno, están en el purgatorio. Otro, purgatorio, el Evangelio de San Mateo y San Lucas. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en el cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Qué significa? Si nosotros no hacemos el bien con los otros, vamos a entrar en el cárcel y no podemos salir hasta que pagamos, necesitamos pagar hasta el último centavo. Este es el purgatorio. Pagar el último centavo es pagar con una purificación, con un sufrimiento para salir de este cárcel del purgatorio y llegar al cielo
necesitamos pagar el último centavo. No olviden, hermanos y hermanas, que este pagar nosotros podemos hacer con misas, con el sacrificio de Cristo, con rosarios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la mano puede ayudar el pie a la cabeza al nariz, etcétera, etcétera. Nosotros como el cuerpo de Cristo somos invitados a ayudar el unos al otros con nuestra oración, con las misas. Así que aquellos que están en el purgatorio, que no pueden ir a confesarse, que no pueden pagar el último centavo, nosotros podemos pagar el último centavo. Por eso, desde el principio de la existencia de la Iglesia Católica, la Iglesia siempre rezó para las almas en el purgatorio. 3. Mateo, esta es la más evidente en el Evangelio de, no, antes San Pablo Madre va no, después de eso, dice, Mateo, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. El que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Este es el Evangelio de Mateo, capítulo 12. ¿Qué significa? Porque Jesús dice que no se puede, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. La interpretación significa que hay perdón de los pecados pecados en el otro mundo. Y este es el purgatorio. Cuando una persona recibe el perdón de los pecados en el purgatorio, esta persona va a ser en el cielo. Son las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando la gente vieron a Jesús y dicen, este hombre es un loco, no sabían más porque Jesús fue como un hombre, pero el Espíritu Santo, porque Jesús actuó en el Espíritu Santo, aquellos que no pueden ver la acción, la obra del Espíritu Santo en Jesucristo, no van a ser perdonados ni en este mundo, ni el segundo. Esto significa que hay un perdón en el mundo el próximo mundo. San Pablo, preguntas, madre, ¿puedo continuar? Sí, hay una. ¿Cuáles son, Dígame. Tania Cruz pregunta, ¿y cuáles son las calumnias al Espíritu Santo? ¿Cómo se llama ella? Por favor, no te escuché bien. Es Tania Cruz. Eh, ¿Cuáles son las calumnias al Espíritu Santo? Tania, déjame responder, por favor, cuando llego al infierno. Este es exactamente lo que yo voy a explicar en el infierno. ¿Está bien, Tania? Pues Sí, padre. Sí. gracias. San Pablo dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. Se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. Es una cosa increíble que San Pablo dice. Se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. Este es el purgatorio. En una manera es la manera muy clara que el fuego de Dios va a
ser la prueba de todas nuestras acciones. También purgatorio en la carta a los hebreos. El Señor corrige el que ama y castiga al que recibe como hijo. Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. De nuevo, otras cosas también en la carta a los hebreos. Para vivir toda la carta de los hebreos es un vivir en una santidad cercanos a Cristo, y aquellos que no están viviendo esta santidad van a ser corregidos. No llegan a ver la cara del Señor sin esta purificación. Miran, Hebreos 12. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea y fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Ya alcanzaron su perfección. Ser con Dios, necesitas alcanzar tu perfección. Estos espíritus de los justos que murieron también en pecado, ya alcanzaron su perfección. En la carta de San Pedro, la misma cosa. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. De nuevo, esta purificación, este fuego, hermanos y hermanas, la Biblia es llena de fuego purificador en la tierra y en el cielo. También en el libro del Apocalipsis, nada manchado entrará en ella. Si los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, nada manchado. Manchados no son las personas que están en el infierno. En el infierno son los condenados. Manchados son personas con una vida que no es pura, y por eso necesitan esta purificación. No están en el infierno, pero ¿dónde están? Están en el purgatorio. Esta es la iglesia, la tradición de la iglesia. ¿Podemos evitar el purgatorio? La última cosa, sí. Aman, aman, aman en toda manera. La tradición de la iglesia católica es muy clara que nosotros, Jesús hizo muchas otras cosas que no fueron escritas en la Biblia. Creo que no habría lugar en el mundo para escribir tantos libros. Por eso la iglesia en 2000 años nos dio las enseñanzas del purgatorio. Padre, Preguntas antes de ir al infierno, antes de hablar del infierno, ¿no? sí, hay otra pregunta, Padre. Dice, ¿los sufrimientos de una persona en la tierra pueden ayudar a purificarla? Esto como una enfermedad o en momentos difíciles. Cuando nosotros sufrimos en la tierra, hay dos resultados. Si yo soy un pecador, mis sufrimientos me ayudan a purificarme de mis pecados. Si yo fuera un santo,
una persona que está viviendo una vida muy santa, mis sufrimientos ayudan a los otros. Dios en su sabiduría estableció que la iglesia fue el cuerpo de Cristo. Mis sufrimientos, si yo soy un santo, ayudan a los otros, almas en el purgatorio y pecadores en la tierra para volver a Dios. Ustedes necesitan entender una cosa. La voluntad, el plan de Dios es un plan de salvación a todos. Cuando nosotros vivimos una vida santa, nuestra vida santa, con todos nuestros sufrimientos, ayudan a todos, vivos y muertos. Cuando nosotros hay comunión de santos, cuando nosotros vivimos una vida buena, santa, y hay una comunión de pecados. Cuando nosotros vivimos una vida santa, ayudamos a todos a ser cercanos a Dios. Cuando pecamos, ayudamos a todos a bajar lejos de Dios. Esta es la comunión del pecado. San Juan Pablo II habló de dos comuniones. Comunión de los santos, ayudamos a los otros. Comunión del pecado, hacemos daño a los otros cuando pecamos. Nuestra acción, cada acción que nosotros hacemos, o ayuda al mundo a ser cercano a Dios o ayuda al mundo a ser lejos de Dios. Es una responsabilidad muy grande. Claro, madre. Sí, padre, muchas gracias. Continuamos entonces, ya no hay más preguntas. Ok, definición del infierno. Oh, mi Dios. Ahora definición. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna, permanece en él. Aquellos que van al infierno serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Hermanos y hermanas, el infierno es un problema muy grande. Más que un lugar, el infierno indica el estado de quienes libremente y definitivamente se separan de Dios, fuente de toda alegría. En una palabra es esto. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir eternamente. La vida eterna es el plan de Dios. El infierno es la contradicción, es ir contra la vida, es la segunda muerte. Cuando yo muero, mi cuerpo muere, mi alma vive. Si yo voy al infierno, ojalá que no, mi alma muere. La segunda muerte. Primera muerte, mi cuerpo; segunda muerte, el alma. Es la negación del plan de Dios. Es la cosa más terrible que se puede imaginar. Muchos jóvenes dicen, yo no quiero a Dios, yo quiero ir al infierno. No, ninguna persona quiere ir al infierno, porque esta es una cosa que la mente humana no sepa, el sufrimiento no se puede imaginar, porque en el cielo vamos una gloria a la otra. El cielo es la gloria, el gozo infinito. Cada día vamos de un gozo a un otro más grande, porque es un gozo infinito, de un gozo a un otro más grande. El infierno es la muerte a una otra muerte más y más y más profunda. Eh, el ser sigue existiendo, pero en un estado inverso del ser. Muerte en lugar de la vida. Ok. Primer punto importante. El infierno es la cosa que nadie vamos a rezar toda nuestra vida para que nadie
vaya al infierno, por favor, porque es la cosa más terrible, horrenda en la vida. Primer punto, la Iglesia Católica nunca confirma que una persona específica haya ido al infierno. También Judas Iscariota, que negó, traicionó a Cristo. La Biblia nunca confirmó que Judas fuera al infierno. De hecho, los Hechos de los Apóstoles declaran que se retiró para ir al lugar que le correspondía. Nunca, nunca la Iglesia Católica dijo que Judas Iscariota, Hitler, Saddam Hussein, no importa quién, que se fue al infierno. Esta es exclusivamente la decisión de Dios. ¿Quién podría ir al infierno? Yo voy a ir directamente a las enseñanzas de la iglesia. Esta, señora Luz, Sonia, esta es el pecado contra el Espíritu Santo. Ok, dice, si una persona, ok, antes Lumen Gentium del Vaticano II dice, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entregar o a perseverar en ella, etc. Hay muchos, pero para explicar muy bien, si una persona sabe que Jesucristo es nuestro Salvador, uno, si esta persona sabe que Jesucristo estableció la Iglesia Católica como un instrumento de salvación, dos, pero en el sentido que sabe bien, no cree que sabe, ¿ok? Hay diferencia. Una persona verdaderamente como yo sé que Jesucristo es el Salvador. Yo sé que Jesucristo estableció la Iglesia Católica. Y si esta persona, sabiendo eso, rechaza deliberadamente a Cristo, a la iglesia, tres, hasta el final de su vida. Cuatro condiciones. Una persona necesita o tiene que ser muy mal para conocer que Cristo y la iglesia son para nuestro bien, y esta persona decide con toda su voluntad a rechazar a Cristo, a la iglesia, hasta el final de su vida. Si una persona se arrepiente antes de la muerte, no va al infierno, como todos sabemos, del ladrón que se arrepintió. ¿Qué dice? Se llama Luz, ¿verdad, madre? Tania preguntaba Tania. Sí, Tania preguntaba cuáles eran los pecados contra el Espíritu Santo. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando una persona que rechaza, porque el Espíritu Santo nos da la gracia a confirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si esta persona no acepta el Espíritu Santo que está confirmando esta verdad hasta el final de su vida, este es el pecado contra el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Y por eso Jesús dijo en Mateo, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón, porque el Espíritu Santo en la iglesia hoy día está confirmando, es un testigo de la presencia del Redentor en nuestra vida. El segundo punto. Dios nunca predestina que nadie va al infierno. Ustedes necesitan entender que Dios sabe quién va a ser salvado. Él sabe, porque miran a mí. Dios mira a toda la historia humana así como yo estoy mirando en este espacio entre las manos. Todo Él sabe quién
va a ser salvado, pero eso no significa que Dios ha destinado a algo, a alguien ir que vaya al infierno y otros al cielo. No, la destinación de Dios que todos van al cielo, pero Dios nos dio una voluntad libre, una libertad, y San Agustín dijo, aquel que te creyó sin tu voluntad no quiere salvarte sin tu voluntad. Elegir al infierno es irrevocable. Una vez que es muy importante porque mucha gente cree que Dios es bueno, Dios es misericordioso, también los demonios van a ser salvados. No, no. Dios en Pedro, según Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. La Iglesia Católica no cree a la teoría de la salvación de todo, apocatástasis se llama en griego, que todos van a ser salvados, incluyendo los demonios. No, no. Nosotros creemos que la salvación es para todos, pero necesitamos escoger esta salvación y actuar en toda nuestra vida para quedarnos con Dios. Si todos fueran automáticamente salvados por el amor de Dios, entonces la libertad humana y el valor de las acciones morales no tendrían más valor. Si toda la creación se salvará automáticamente debido al amor de Dios, toda la revelación divina basada en una aceptación libre de Dios a través de nuestra fe y acciones sería una mentira. No, no sé. Preguntas. Sí, hay una pregunta. ¿En dónde puedo conseguir temas? Dice. Ajá, ¿qué pasa con los ateos? ¿A qué camino van? Normalmente los ateos son, la mayoría de los tiempos dicen que son ateos, pero verdaderamente no lo son. Y son ateos a causa de la ignorancia. ¿Cómo se dice? Ignorancia, ¿cómo se dice en español? Ignorancia. ¿Ah? Ignorancia. A causa de la ignorancia. El Dios es muy misericordioso, va a tratarlos con misericordia. No podemos decir nunca que los ateos van al infierno. Esto no es las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los ateos tienen una situación muy complicada. Dejamos a Dios hacer el juicio. Muy bien, padre, gracias. También por ahí está Jackie, que tenía levantada la mano. Son las 2:17 por la mañana aquí a Roma. Bendiciones de todos, ¿ok? ¿No más preguntas? ¿Terminado? No hay preguntas. Ok, que Dios te bendiga. Prefiero la próxima vez verdaderamente tener más tiempo y más preguntas, pero gracias a Dios hoy hicimos el necesario. Que Dios te bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a través de las oraciones de la Virgen María y todos los santos. Amén. Amén. Pues agradecemos al Padre que en esta noche y madrugada para él, que nos ha compartido estos conocimientos que ha ido adquiriendo a través del estudio, a través de su misma experiencia en el campo pastoral. Padre Anthony Nachev, autor del libro de la fe católica, en palabras sencillas que en este tiempo nos ha dado para conocer más nuestra fe. Y ya ven, nuestra fe siempre es bella, nuestra fe no deja no deja nada ni a nadie fuera. Todos tenemos la posibilidad de salvarnos. Es necesario que nosotros pues conozcamos nuestra fe y experimentemos nuestra fe. Agradecemos pues la participación y atención a cada uno de ustedes
Gracias, Padre Anthony Nachev, escritor de este libro de la fe católica en palabras sencillas. Y también queremos pues agradecer a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta tarde. Y aquí, como ven, Padre, tenemos nuestro póster para conseguir el libro de la fe católica en palabras sencillas. Ahorita quiero compartirles donde tenemos donde ustedes pueden conseguir el libro. Permítanme un momentito, permítanme, aquí lo tengo. Ay, permítanme un momentito porque tenemos varias cositas aquí y que se nos han... En Amazon. Sí, está en Amazon y también nosotros aquí lo En tenemos. 6, es muy importante conocer que está publicado en 6 idiomas. ¿Ah? Permítame un momentito porque lo tenía yo aquí. ¿Listo? Bueno, ya están compartiendo ahí en la pantalla. Tenemos para quienes quieran adquirir su libro de la fe católica en palabras sencillas a través de nuestro Instagram con el nombre de nuestro libro, Tu Fe en Palabras Sencillas. Y ahí les dejamos el número de teléfono donde puedan escribirnos y adquirir su libro de la fe católica. Ya ven que hoy el Padre nos ha puesto esta ponencia de qué pasa con nosotros después de la muerte. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes que en esta noche hayan participado por sus preguntas tan interesantes y también nuevamente agradecemos al Padre Anthony que en esta noche nos ha compartido sus conocimientos y sus experiencias. Y fíjense que ya el Padre nos decía que está en Amazon a nivel internacional. Quienes nos están sintonizando aquí en México a través del WhatsApp o a través de la página de Instagram y en Amazon pueden poner ahí la fe católica en palabras sencillas. Quienes nos están viendo o quienes siguieron esta conferencia fuera del país de México. Algunos nos sintonizaron desde Colombia, Estados Unidos, El Salvador. Ahí pueden adquirir su libro en Amazon a nivel internacional y pueden adquirir su libro de la fe católica escribiéndonos un mensaje al 961-335-7551. Y como en palabras sencillas, podemos tener nuestra fe y conocerla más, amarla más y testificarla cada día más. Y Padre dice, gracias Padre por esto que nos ha regalado. Y también están preguntando en Encarnación de Díaz Jalisco dónde pueden conseguir el libro. También Blanca Morgan nos dice, me encantó esa visión salvífica de nuestro Dios. Y dice Tania Cruz, todo muy bello, gracias por explicarnos nuestra fe. Muchas Y desde gracias. Monterrey, Coco Alanis, que nos dice que muchas gracias, estuvo muy interesante la plática. También nos hablan y nos escriben desde Perú, Padre. Allá también se escuchó y se vio la conferencia de esta tarde. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Muchas gracias a todos y A esperamos todos. respuesta en estos números de teléfono. Dios nos Bye bendiga. bye. Gracias. Bye bye. Bye bye.